Estimadas hermanas en Cristo, que la paz de nuestro Señor sea con todas ustedes. Es un placer y un privilegio para mí estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios a través de estas lecciones que son escritas por mujeres y para mujeres, especialmente de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Mi nombre es Rebeca Ruiz y soy parte del distrito número 9 en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir la lección que se titula Educación. Pero antes de eso quisiera que le pidiéramos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe y que abra nuestro entendimiento para poder comprender bien su palabra. Las invito a que oremos, mis amadas hermanas. Bendito Dios que estás en las alturas de los cielos. Señor, te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotras en este día. Gracias, Padre, porque nos regalas esta gran oportunidad de estudiar tu palabra y queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que abras nuestro entendimiento, Señor, que toques nuestra mente, que toques nuestro corazón, Señor, que nos prepares para que esta palabra pueda llegar a nuestras vidas, Señor, y no solo eso, sino que podamos implementarlo para ser mejores hijas tuyas, mejores cristianas. Y Padre, que en todo lo que nosotras hagamos podamos darte la gloria y la honra, Señor. Sé con nosotras y con nuestras familias, con nuestras iglesias, y que bendigas a todos nuestros seres amados en donde quiera que se encuentren. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. Sé que la mayoría de nuestras hermanas ya han regresado, gracias a Dios, a los templos. Habrá algunas otras que todavía no han podido regresar por el tema de la pandemia, pero esperamos en nuestro Señor que pronto puedan estar reunidas en sus grupos de la femenil y también con la iglesia en general, y que podamos volver a tener estos momentos de comunión, ¿verdad? Que tanta falta nos han hecho a lo largo de estos 2 años de pandemia. Como les decía, mis hermanas, vamos a estudiar hoy la lección correspondiente al 7 de mayo, que se titula Educación. Y quisiera pedirles que, si tienen sus escrituras ahí cerca, puedan abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Vamos a considerar el capítulo 6, los versos del 4 al 9. Si no tiene cerca su Biblia, no se preocupe, yo lo voy a leer. La lectura está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, de los versos 4 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. El propósito que tenemos para esta lección es valorar la educación como un derecho humano para alcanzar el pleno desarrollo y favorecer la educación cristiana dentro del hogar. Y vamos a entrar de lleno al estudio. Yo creo que todas tienen por ahí las escuelas que hemos escrito para la enseñanza, y si no, pueden pedirlas a través de los correos electrónicos, a través de la misma página de Facebook, para que puedan ir leyendo junto con nosotras las lecciones que hemos preparado. Así que vamos a entrar de lleno a este estudio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, que es el que acabamos de leer, encontramos el Shema. Tal vez ustedes hayan escuchado ya este término, ¿verdad? Y tal vez ustedes ya sepan qué es el Shema. Bueno, pues el Shema es una oración que representa el monoteísmo de Israel. Es un código de ética para un pueblo que viene de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, hacia la libertad y la tierra prometida.
y que tiene como base la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que Israel se introduce en la tierra de Canaán, cuyos habitantes, así como los de las naciones vecinas, han vivido un politeísmo permanente. Por tal motivo, el Shema comienza así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en el verso 4. Y además la estructura de este código incluye 5 verbos muy importantes en esta lectura que hicimos y quisiera describirlos un poquito más. El primero de ellos es amarás. Hay que destacar que estos verbos están en modo imperativo, ¿verdad? Es una orden de parte de Dios hacia el pueblo de Israel y pues claro que también para nosotras como cristianas, ¿verdad? El primer verbo es amarás y se trata de una relación personal con el Dios creador. Esta relación que implica los sentimientos, que a diferencia de los ídolos o de los dioses con D minúscula, ¿verdad? Estos dioses que están hechos pues de madera, que están colgados en cuadros, o son de mármol, etcétera. Bueno, pues ellos no ven, no escuchan, no sienten, ¿verdad? A diferencia del verdadero Dios. Este Dios que sí nos escucha, este Dios que sí nos ve, que sí nos presta atención, que sí siente. Entonces, el primer verbo se trata de esta relación, ¿verdad? Que conectemos realmente con Dios y que nuestros sentimientos estén alineados a los sentimientos de Dios. Por eso dice amarás en este primer verbo, que se encuentra en el verso 5. Ahora en el verso 6 dice estarán. Dios da al pueblo su palabra, esta guía para tener una mejor vida. Y con este verbo, mis queridas hermanas, los insta a apropiarse o a tener esta palabra, ¿verdad? Hay que tenerlas. Después en el verso 7 dice, repetirás. Y la manera en la que Jehová le dice a su pueblo que debe aprender estas palabras es usando precisamente este verbo, ¿verdad? Repetirás. Así las aprenden los padres, los aprenden los hijos y las siguientes generaciones. El cuarto verbo es atarlas. No solo se trata de aprenderlas, sino de retenerlas. Por ese motivo, Dios les dice, átalas por señal en tu mano, según el verso 8. Y finalmente dice el verbo escribirás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el Señor les pide que escriban la palabra. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de que sus mandamientos, de que su palabra sea perpetua para futuras generaciones. Es importante que recuerde estos 5 verbos, ¿verdad? Que hemos visto en este día. Es amarás, estarán, repetirás, atarlas y escribirás. Ahora bien, mis amadas hermanas, en estos textos que utilizamos de referencia, hablamos precisamente de una educación cristiana. En el hogar, y esto es muy importante, en el hogar es donde se evangeliza a la familia. Muchas veces tenemos esta mala creencia de que el hecho de que llevemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes o jóvenes a la iglesia, al templo, que ya por ende están convertidos, ¿verdad? Están evangelizados. Pero no, esto no es real y no se trata, no dudamos, ¿verdad?, del trabajo que realizan nuestras maestras, nuestros maestros en los templos. Y se agradece profundamente este ministerio, es un gran ministerio, muy bonito, pero hay que recordar que la enseñanza esencial, la educación y la evangelización se debe de dar en casa. Y claro que se refuerza el sábado en la iglesia, con las lecciones que se preparan especialmente para nuestros hijos.
Y tal como lo dice el Shema, tenemos que repetir la palabra de Dios en nuestra casa. Tenemos que aprender la palabra de Dios en el seno de la familia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan crecer con auténticos principios de vida que hacen mucha falta hoy en día en nuestra sociedad que está corrompida, ¿verdad? Y que creemos que está cada vez peor. Nosotras tenemos un gran trabajo por hacer. Y lo mismo, hermana, sucede con la educación secular. Los padres de familia son los responsables de la enseñanza de los hijos. No basta con enviarlos a la escuela, ¿verdad? Y allá que se hagan bolas las maestras, ¿verdad? No se trata de eso. Tiene que haber un plan de acción, tiene que haber un seguimiento. Es muy importante el apoyo en casa que reciben los niños, los adolescentes y claro, los jóvenes también para despertar este gusto por el estudio. Debemos de reconocer también que la educación que se brinda en las escuelas es básicamente una información científica, ¿verdad? Que va a permitir a los educandos labrarse un futuro mejor, esto en términos de prosperidad económica, tal vez tengan un acceso a un mejor nivel de vida por la educación. Sin embargo, es muy poco lo que se ofrece en las instituciones educativas respecto a los valores morales, por lo que esta responsabilidad queda absolutamente en el ámbito del hogar. Es como lo comentaba en relación a la iglesia, ¿verdad? En la educación cristiana. Pensamos que por mandar a los niños a los salones, ya con eso van a ser evangelizados. Igualmente en la escuela, pensamos que con enviarlos a la institución educativa ya con eso van a tener, pero no. Se necesita verdaderamente un trabajo de los padres, que ambos estén involucrados en la educación de sus hijos y sobre todo en esta parte de los valores que hoy en día se han perdido. Vemos en las noticias cada vez más casos donde no hay respeto, no existen estos valores para con los maestros. Si en tiempos atrás que cuentan nuestras madres, nuestras abuelitas, gente un poco mayor a nosotros, donde decían que los maestros eran muy malos y pegaban y demás, ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Los maestros no tienen autoridad, no pueden hacer nada. Y luego se hacen virales estos videos donde los alumnos golpean a los profesores, les avientan sillas, se burlan de ellos. Y esto pasa porque no hay una educación en casa. No están estos valores en nuestros hogares. Tenemos mucho trabajo, hermanas, con los muchachos, con nuestros hijos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, para que ellos también puedan ser estos agentes de cambio en sus escuelas y en su vida cotidiana, ¿verdad? Y la mejor manera en la que podemos educar e incluso la mejor manera de evangelizar también es con el ejemplo. Si en nuestro hogar nos hablamos con respeto, no nos gritamos, no nos ridiculizamos, porque es muy común también eso, ¿verdad? Ridiculizar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Si nosotros nos comportamos de esta manera, ellos lo van a hacer también, con sus amigos, con sus profesores, incluso en la iglesia. Así que el ejemplo es la mejor manera en la que nosotros podemos educar, sobre todo a los niños pequeños, que ellos van aprendiendo por imitación, ¿verdad? Les traigo, hermanas, 3 desafíos en esta parte de la lección que se utiliza para las reflexiones y los desafíos. Y el primero de ellos, todos son para aplicarse a partir de este lunes ya o de mañana. El primero de ellos es comprometerse de manera seria para educar cristianamente a los hijos o a los menores que estén bajo su responsabilidad. Como lo menciono, en el hogar
es donde se tiene que hacer este gran trabajo de educación secular, de educación cristiana. El número 2, establecer la frecuencia, es decir, el día y la hora en la que se va a realizar esta importante labor. En una ocasión, estudiando una escuela sabática, alguien comentaba en la congregación que no estaban de acuerdo con lo que se les enseñaba a los niños. Y era en estas escuelas sabáticas que hablaban de la inclusión, ¿verdad? De cómo toda la iglesia tenía que estar involucrada en todos los departamentos. Y yo les decía a los hermanos que yo reconocía mi error porque no tengo niños, apenas estoy esperando a mi primer bebé. Entonces yo realmente no sabía o no estaba involucrada en qué se estaba enseñando ni a los niños ni a los adolescentes. A veces con los jóvenes me invitaban a dar temas, pues sí, ahí sí me involucraba, con la femenil también o con la iglesia en general, pero no en estos departamentos de los niños. Y primero pues es un error, ¿no? No estar al pendiente de las necesidades de todos los grupos de la iglesia. Pero que yo creía que nuestras hermanas o hermanos no enseñaban cosas que no estuvieran apegadas a la palabra de Dios. Y yo estaba segura que ellas y ellos enseñaban, primeramente porque están con los cuadernos que hace el Departamento de Educación Cristiana, ¿verdad? Entonces yo creía que realmente estaban haciendo un buen trabajo. Sin embargo, nuestras hermanas y hermanos que son maestros de niños no son los responsables de la educación que deben de tener nuestros hijos, sino que nosotros en casa es donde tenemos que enseñarles. Tenemos que hablarles del amor de Dios, tenemos que compartir la palabra de nuestro Señor, tenemos que contarles las maravillas que Jesús hizo cuando vino, tenemos que explicarles el sacrificio de nuestro Señor al morir por nosotros. Es en el hogar donde realmente se van a evangelizar y se van a convertir, porque, repito, creemos que por llevar a nuestros hijos a la iglesia ya están convertidos y eso es falso, hermanas. Pueden conocer la palabra de Dios, pueden aprenderla, pero la evangelización se da en el hogar. Es por ello que yo les invito a que realmente se establezca, ¿verdad? De que primero se comprometa a enseñar en el hogar. Si no tiene hijos, estudiar la palabra de Dios en familia. Es importante. Ahora, si tiene hijos, más importante, ¿verdad? Para enseñarles a los niños qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo quiere que nos comportamos, cómo quiere que cambiemos al mundo, ¿verdad? Entonces, comprométase, establezca la frecuencia, es decir, el día y la hora en el que va a realizar esta importante labor. Y por último, asegúrese de que él o ella aprenda y comprenda cada lección que se va a exponer. Si tienen después alguna duda que no puedan resolver, anótelas. Puede llamarle a su pastor o puede verlo el siguiente sábado y decir, hermano, en mi casa estamos estudiando todos los lunes o todos los martes a las 5 de la tarde, que ya hicieron sus tareas y demás, pero nos quedaron estas dudas, ¿me puede explicar para yo explicarle a mis hijos? Es una manera en la que pueden ir aprendiendo. Si todo queda claro, muy bien, asegúrese de que se comprenda cada lección que usted prepare en familia. Y como conclusión, mis amadas hermanas, les comento que lo que sembremos hoy en el corazón de nuestros hijos será el fruto que cosechemos en su vida de adultos. Si usted quiere buenos ciudadanos, si usted quiere buenos cristianos, hay que sembrar el evangelio, hay que educar a nuestros hijos desde temprana edad en nuestros hogares. Mi deseo, hermanas, es que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en una próxima lección.